Bienvenidos a Desenmascarando, podcast mensual que intenta desenmascarar la preocupante hipocresía de los medios de comunicación y políticos progresistas. En este podcast hablaremos de cómo la Inquisición LGBTQ utiliza instituciones para censurar a quien no se acomoda a su narrativa. En este caso, utilizó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para intentar acallar al ciudadano Rodrigo Iván Cortés. Rodrigo Iván es líder de la sociedad civil, exdiputado mexicano y director del Frente Nacional por la Familia. Él ha sido condenado por violencia política de género, incluida la violencia digital, por publicaciones que realizó en Twitter, Facebook, en las que se refería a Salma Luébano, congresista de identidad transgénero, como un hombre que se autoadscribe mujer, es decir, por describir la realidad. El miércoles 9 de agosto, el máximo tribunal en materia electoral de México, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó la sentencia de primera instancia condenando a Cortés por violencia política de género, violencia digital, violencia simbólica, violencia psicológica y violencia sexual. Puso expresiones en redes sociales. La Sala Superior le impuso una multa de 19,000 pesos, además de ordenarle publicar diariamente en Twitter y Facebook durante 30 días la resolución judicial y una disculpa redactada por el tribunal. Cortés también deberá tomar un curso sobre violencia política de género e inscribirse en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia política contra las mujeres en razón de género. En respuesta a su condena, Cortés declaró: "Esta sentencia es gravemente decepcionante. La supresión de la libertad de expresión apunta a la demolición de la democracia en México. Me comprometo a buscar justicia y a garantizar mi derecho y el de todos los ciudadanos mexicanos a la libertad de expresión. Ninguna ley debe utilizarse para silenciar o castigar a las personas por compartir sus convicciones, especialmente en temas de gran importancia". Para discutir estos hechos tenemos en el set al mismísimo Rodrigo Iván Cortés. Bienvenido, Rodrigo. Es un gusto. Rodrigo, un gusto que estés con nosotros. ¿Podrías darnos una breve cronología de los hechos? Claro que sí. Estamos prácticamente a un año de que esto se detonó. Yo estaba con la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, septiembre, año pasado, platicando pues estos temas de vida, familia, libertades, cuando le informan que un miembro del Congreso que se autoadscribe mujer, por lo tanto miembro de este grupo transexual de Morena, estaba disfrazándose como de drag papisa para presentar una iniciativa de modificación a la ley de asociaciones religiosas y culto público. Entonces, pues pido ver la iniciativa, pues veo la iniciativa y es una cuestión atentatoria del derecho fundamental a la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque pretende esa reforma, esa iniciativa de reforma, sancionar a las personas de fe y muy en específico a los ministros de culto en su predicación, aunque se basen en la Biblia. Obviamente esto va en contra de los tratados internacionales vinculantes para México, en contra de la Constitución mexicana, y es un hecho pues sumamente alarmante. Entonces, varios legisladores, cuando se presenta esta persona en el Congreso, ataviado de una manera súper irrespetuosa, se paran y se van. Yo me quedo, escucho el planteamiento y procedo con un video a rechazarlo. ¿Tú estás en la Cámara? ¿Estuviste en la Cámara? ¿Como invitado o como ciudadano que pues quiere hablar con representantes porque queremos ser representados, ¿no? Claro. Entonces, grabo esto en donde lo que hago es rechazar una iniciativa de ese tipo porque atenta contra la libertad religiosa. Claro. Número 2, explicando la cuestión de la transexualidad, ¿no? Con el tema pues clave que es la autoadscripción, la autopercepción, que yo insisto, esa autopercepción no te convierte en. Claro que no. Porque yo puedo autopercibirme como Napoleón y no por eso me tienen que dar un reino, Claro, ¿no? claro. Puedo
autoadscribirme perro, como en Inglaterra acaban Sí. varios países, hay sus grupos de seres humanos que se autoperciben perros y que piden ser tratados como perros. Eso sería inhumano. ¿Por qué? Porque no son perros, por más que digan que se autoperciben tales. Entonces, explico pues, que no estoy de acuerdo con ese tema y también explico la conducta previa e inmediata de ese grupo transexual, en donde se vieron algunas conductas pues, que consideramos no adecuadas para lo que es pues, un representante popular. ¿Como cuáles? Como drogarse antes de entrar al pleno para decir que hay que legalizar las drogas, subir videos de sexo oral con clientes para decir que se tiene que legalizar la prostitución, o tomar por la fuerza la presidencia de la Cámara misma de Diputados. Bueno, esto que se da en septiembre, viene después la batalla fuerte que dimos junto con la Iglesia Católica y diversas instancias de la Conferencia Episcopal Mexicana para defender los nacimientos, es decir, los símbolos religiosos en espacios públicos, porque venía un litigio estratégico en donde se quería aducir violencia simbólica para prohibir los símbolos religiosos desde Yucatán, pero como esto fue estratégico, lo subieron hasta la Suprema Corte para que de ahí de un trancazo se prohibieran. Imagínate nada más. Y estábamos rumbo a noviembre. Allá estuvimos en donde, nada más para que ubiquemos, el templo católico más visitado en el mundo es la Basílica de Guadalupe. Más que la Basílica de San Pedro. Más, por supuesto. Y entonces vienen caminando desde Centroamérica con símbolos religiosos en espacios públicos, ¿no? Y con eso también querían que no se invirtiera ningún recurso público en estas cuestiones. A ver, ¿cómo vas a atender a los más de 12 millones de personas que se acercan el 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe? Es un despropósito. O sea, y por eso dimos pues, mucho la pelea ahí. En la Suprema Corte decidieron no abordar el tema. Por presión mediática, mucho, ¿no? Pues por la presión que dimos, que era clara y contundente. Hubo un video del secretario general de la SEM, Monseñor Ramón Castro y Castro, extraordinario, explicando muy bien lo que significa el derecho a la libertad religiosa y cómo esto era un despropósito. Juntamos muchísimas firmas, estuvimos ahí en la Suprema Corte, etc. Bueno, me comentaban que pues eso no había gustado mucho y que pues venía alguna retahíla por eso. Pues, unos días después me cae una demanda en donde el origen estaba en esta persona, el Luébano, que pone una queja ante el INE. El INE, sin dar derecho de audiencia, dice, tiene razón, por supuesto, está mal. Ni te preguntan y mandan el caso al Tribunal Electoral. Donde ¿Todavía estaban los consejeros anteriores o Lorenzo Córdoba? Todavía estaba todo lo anterior, sí, por supuesto. Todo lo anterior, ¿no? Entonces viene esta primera etapa dentro del Tribunal Electoral, que es la sala regional. Obviamente, pues decimos, esto está mal, es un despropósito completo. Y esto se va, por lo tanto, a la sala superior. Y en la sala superior, de una manera absolutamente no jurídica, se resuelve en contra de mi persona y del Frente Nacional por la Familia, ¿no? ¿De qué se te acusa? ¿Qué crímenes cometiste? ¿El decir una realidad biológica o de qué se te acusa? Esto es muy interesante porque, por un lado, aquí no hay un delito que esté en ley por el cual se me haya sentenciado. Entonces, ellos inventan uno que es la transmisoginia. ¿Eso está definido en algún código? Nada. El juez inventó esa palabra. La sala se lo inventa ex nihilo, como dirían en latín. O sea, de la nada. Y a esto le ponen elementos de
es una violencia. Transmisoginia es una violencia psicológica, simbólica, interespacial. Una cosa que tú dices, no hay base jurídica en esto. Transmisión, ¿no? O sea, ¿es violencia contra una mujer trans? ¿Eso se refiere? ¿Transmisoginia? Eso es el... Podría entenderse, pero ellos mismos tampoco lo definen. Entonces, no hay un artículo... En esa palabra, o sea, que quisieron que en esa palabra... Cupiera todo. Cupiera todo. Toda violencia posible y por haber está ahí, por una expresión, ¿no? Entonces, esto es importante también ubicarlo porque, a ver, si estamos hablando de un congreso en ejercicio, de una persona que pertenece al Congreso en ejercicio, de un ciudadano, que no estamos hablando de ninguna elección, ninguna campaña, ninguna candidatura. Sí, exactamente. ¿Cómo lo meten en el INE? ¿Cómo lo acepta el INE? ¿Y cómo el Tribunal Electoral? Tú no eres candidato de nada. Nada. O sea, la otra persona no es candidato de nada. No estábamos en campaña de nada. Claro, es decir, es un abuso. Por supuesto. Un claro abuso. Y entonces, un primer delito es esto, ¿no? De cómo no se le está diciendo diputada, legisladora, ¿no? Así, porque se está explicando lo que es ese fenómeno de lo transexual y de la autopercepción. Eres terrible, eres un tú dijiste criminal. Que era diputado, ¿qué fue lo que dijiste? Yo expliqué que esta persona se autoadscribía, ¿no? Y a partir de esto es que hacen todo esto, ¿no? Pero no queda solo ahí la cosa, sino que también de la nada generan una prerrogativa que no está ni en Constitución ni en ley alguna, que es que no se puede criticar la labor legislativa de un transexual. O sea, ya está vacunado. Ya se vacunó contra toda crítica. Es un privilegio metaconstitucional. Entonces, Casi como... ¿Quiere provocar que haya más transexuales para que no los critiquen? No, o sea, claro, es una cuestión que sí es de llamar la atención, porque eso va derechito en contra de la democracia misma. Totalmente. Porque todo mexicano, ciudadano, tenemos el derecho a participar en la configuración democrática de nuestras leyes. Y cuando aparece una iniciativa que va directamente en contra de un derecho tan importante, respaldado en el derecho público internacional, en tratados vinculantes para México, que está consagrado en la Constitución mexicana, que es el derecho a la libertad religiosa, que te digan que no puedes emitir una opinión ante una iniciativa que violenta claramente ese derecho, es que están anulando la democracia en México. Claro. Es una cosa terrible. Sí. Ya esta persona no se puede equivocar, aunque se equivoca no puede decir nada. Por favor. Entonces, esto obviamente anula la democracia, anula el debate público, anula el debate parlamentario. Es una cancelación, no solo de la libertad de expresión, sino también de la democracia misma. Por eso, pues nosotros tratamos de meter todos los recursos posibles. O sea, esto fue una segunda instancia. La primera instancia fue el Tribunal Regional. Digamos que la primera instancia fue el INE, que en una absoluta complicidad. El INE era rechazado de entrada. Debería haberlo por improcedente, evidentemente. Y lo admitió. Pero como está involucrado, ¿por qué está involucrado? Porque el INE, de manera ideológica, sin base legal, le metió a los partidos la cuña una cuota ahí, de cuota arcoíris. Claro, Es decir, ese INE de Lorenzo Córdoba, con esos consejeros, ya estaban metidos en esta loca dinámica desde antes. ¿Lo de la paridad de género y eso? Ni siquiera porque eso. La paridad de género se podría llegar a entender como hombres y mujeres. Claro. Acá ya se está ubicando la palabra género como una cuestión absolutamente indeterminada. Claro, una cuestión en donde el puro deseo puede convertirte en algo que uno no es y por lo tanto ser sujeto de un privilegio
que no tiene el resto de los mexicanos, Exactamente, no para todos que los te demás. metan como partido político en candidaturas, como es el caso de esta bancada, lo cual es algo totalmente improcedente y antidemocrático. Entonces, el INE involucrado al 100. El tribunal es un problemón, porque si una instancia regional y después la sala superior, porque hay que ubicar que en México está como bicéfalo el sistema judicial. Tenemos por un lado la última instancia, que es la Suprema Corte, pero tenemos otra instancia que también es última instancia, que es el Tribunal Electoral en su sala superior. Entonces, ahí no hay comunicación. Entonces, este tribunal, a lo largo del proceso, dio muestras palpables de parcialidad. Lo cual no fue un juicio parcial, obviamente, ¿para qué te lo pregunto? No Exacto. fue un juicio imparcial, pero fue un juicio parcial. fue un juicio parcial en donde nosotros sí metimos los documentos, porque durante los días en que esto se estaba discutiendo y en los días previos en que tenía que ser resuelto, miembros de ese tribunal que tenían que votar esto iban y se reunían con la parte acusante. Se sacaban fotos cachete con cachete, favor, ¿en serio? para decir estamos juntos en esta lucha, ¿no? Y dices, bueno, Es parte ¿qué de nuestra qué es agenda, esto, ¿no? Entonces ves, por otro lado, otro miembro de este mismo tribunal que expresa en el estado de donde es esta persona, Luébano, en una presentación de un libro, que su labor no es apegarse a la Constitución. Ah, caray. Es un tribunal, pero no eso, por favor. Ojo, es el de la última instancia, el que Claro, debería de claro, tomar en claro, cuenta claro. la Constitución. Es su única labor. Su labor es, no es esa. No, Su labor es desterrar la visión binaria hazme favor. de la Constitución Una- misma. Binaria. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es una? Binaria es que ellos creen ideológicamente que el decir hombre y mujer, es decir, la sexualidad humana es binaria. Sí, totalmente. No es algo en medio, no. Claro. Eres hombre o eres mujer. Y para ubicar esto en términos pues, de ciencia, uno puede ver que la regla para ubicar la complementariedad pues, es la reproducción. Y la reproducción humana no es entre 1, 2, 3 o 4, 5 tipos con 6, 7, 8, 9. No, es entre un hombre que aporta un gameto masculino y una mujer que aporta un gameto femenino. Y esto no está solamente en los genitales, es una realidad que permea absolutamente todo el ser. Entonces, cuando uno lee la sentencia y uno ve el comportamiento de los miembros de este tribunal, uno ve que ya hay una ruptura con la legalidad. No importa que inventen crímenes, términos, no importa. O sea, Hay en una- este caso es la ideología, La ideología... prevalece Exacto. Y esto... sobre la legalidad. Exacto, porque un tribunal se supone que al decidir tiene que decir derecho, jurisdicción. Pero en este caso ya no dicen derecho, ya no deciden conforme a leyes, constituciones, tratados internacionales, no. Ahora deciden conforme a pura ideología. Entonces lo que dicen tiene una ruptura con la legalidad secundaria, tiene una ruptura con la Constitución, tiene una ruptura con tratados internacionales y lo que me parece a mí más grave es que tiene una ruptura con la realidad, con la antropología humana, por una cuestión ideológica. Y así como se sacan de la manga un delito que no existe, resulta que en la sentencia también ponen que este delito es grave. ¿Por qué? Porque hay agravantes. Esos agravantes tampoco están en ninguna ley. ¿Y cuáles son estos agravantes que hacen un delito grave? Grave. Bueno, número uno, que soy hombre. Oh, eso es un delito. Mira, Ser hombre es delito. ¿Y qué hacemos con eso? Claro. Otro agravante es que soy blanco. Yo me pongo a ver, pero blanco no soy, ¿no? Sueco, ¿no? Sí. Otro es que soy heterosexual.
Otro delito. ¡Wow! ¿Qué delito tan más grave! ¿No? Otro delito es que soy católico. Y entonces esto hace que este crimen, que no existe en ninguna ley, sea algo grave. Son agravantes. Y esto lo hacen exactamente después de que citan la Constitución, en donde se dice que no se puede discriminar a nadie por su sexo, Y están discriminándote a ti, por su raza, discriminándote. por su religión, Completa contradicción. y proceden a discriminar. Entonces, Claro. sobre pretexto de la no discriminación, Por favor, lo que hacen es discriminar. Un agravante. Es decir, lo que ellos dicen que es discurso de odio, que no lo fue bajo ninguna. Sí, también dice tweets, pero ninguno con un insulto, simplemente Ninguno. describiendo una realidad. Y dando una opinión. Hay una biología y aunque se autoprescriba, ¿no? ¿Cómo se le llame? Se autove como mujer, pues no es mujer. O sea, no. Entonces, la cuestión es que esta cuestión de poner este tipo de cuestiones hace que lo que ellos dicen que es discurso de odio, en realidad es el discurso que ellos odian. Claro, más bien. Y como ellos odian un discurso que trata de conectar con la realidad, porque la realidad es que el ser humano cromosomáticamente está definido, Claro, sí, binariamente es el único como objetivo, hombre y mujer. ese es objetivo, eso lo puedes demostrar, lo otro no puedes demostrar. Claro, porque imagínate, tú disuelves la base de todo el Estado de Derecho si tú pones como fuente de derecho que además se tiene que aplicar coercitivamente el puro deseo, Por favor, claro. la pura autopercepción. Exactamente. Porque entonces ya no hay llenadera No, 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 de no, nada. de nada. Y no hay manera de defender ninguna otra libertad ni derecho. ¿Por qué? Porque si tú pones la autopercepción, que es el deseo de, Claro. como fuente, que además de derecho, que tienes que aplicar con coerción, Sí. es destrozar el Estado de Pues, Derecho. totalmente. Yo cometo un delito, me autopercibo de 15 años. Así me autopercibo. Claro. Entonces, la ley me aplica la ley de menores porque me autopercibo. Dices, Claro. O sea, puedes destrozar todo. O sea, Claro. eso no tiene fin, digamos. Y fíjate- tonterías que puedes hacer. Esto es muy grave para toda la sociedad, Sí. pero daña principalmente a las mujeres y a los niños. ¿Por qué? Porque para hacer esta invención de crímenes, aducen una ley que es del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Es una ley que se hizo pensando en proteger a la mujer. Claro. Y aquí quiero ser pues profundo, ¿no? Aristóteles tiene una frase muy atinada. Dice, es distinguible el fuego pensado del fuego real, porque el fuego pensado no quema. Una cuestión es un ser intencional, meramente pensado, y otra cuestión es un ser de realidad, que existe. Cuando se hace la ley para proteger a las mujeres de la violencia, es pensando en la mujer real, no la mujer autopercibida. Porque si tú tomas cualquier ley, cualquier disposición que está para defender a la mujer y tú rompes con la realidad y dices, es que es más mujer la mujer pensada que la mujer real, Claro. entonces lo que estás borrando, invisibilizando, anulando es a la mujer real. Claro. Y esto es tan cierto como lo que estamos viendo en estos casos tan terribles, en verdad absurdos, por el daño que se le hace a las mujeres, cuando un hombre dice, soy mujer, y esta persona está en una cárcel o está sentenciado Claro, para ir a una cárcel, claro, y cómo este hombre se autoadscribe mujer, es llevado a una cárcel de mujeres. ¿Cuántos casos De violación. tenemos Claro. completamente registrados Claro, en claro, América, claro, en claro. Europa, en donde un hombre acusado, condenado
por violación a mujeres, por esta locura de ideología de confusión de género. Dice, me percibo mujer, y es llevado a cárceles de mujeres que estando ahí violan a las mujeres. Así es. Es un absurdo, es una cuestión absolutamente vemos en los deportes. A ver, los deportes con categoría femenina van generando la competencia entre mujeres, pues que le echan ganas, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa en cuántos deportes hemos visto esto? Que un deportista mediocre, que queda en términos de competencias de varones, por lo que es la constitución física varonil, en la mitad de una lista, ¿no? Sí. Lo meten en natación porque se Lía autopercibe. Thomas, ¿no? Que Lía Thomas. Una cosa así, o sea, le llegan aquí, le llegan al ombligo, le llegan a las nadadoras. Como hombre, era un nadador mediocre. Claro, sí. Ok. Y aquí destaca. Pero este ve, Pues destaca. pues, hombre, Obvio. vámonos. ¿Y qué pasa? Que arrasa a las Claro, mujeres. claro. Es una injusticia completa. ¿O qué vemos con estos No, que...? y eso está atentando contra el deporte. Claro, porque ya no es justo, ya no es justicia. Pero ¿por qué esta como ceguera, porque hasta las feministas, Adela Micha, es que se quiso meter a la Cineteca un trans también, al baño, se quiso meter, y el empleado la sacó, y Adela Micha, Maca Carriedo, Ana Francisca Vega, mujeres feministas, defendiendo eso. ¿Por qué esa ceguera, autoceguera? ¿Qué pasa? O sea, las mujeres, no todas, por supuesto que no todas, la mayoría seguramente están en contra, pero las de los medios, ¿por qué defender eso si les pega en IVA directamente? No entiendo. Es una cuestión en donde va tratándose de imponer un pensamiento único, ideológico, que le llaman en Estados Unidos el political correctness, y en otros lados le llaman lo políticamente correcto, que es una expresión que curiosamente viene del Partido Comunista Norteamericano para hacer purgas dentro de sus filas. Entonces, si no estás en lo políticamente correcto acorde al Partido Comunista, pues vamos sobre ti. Cero tolerancia, o sea, pero después se les ocurrió, oye, ¿y si le damos el salto, ¿no? Para aplicar lo demás? Entonces, eso lo asume lo que es el movimiento de la New Left, que es la socialdemocracia, pues que se va como desdibujando tanto que dicen, bueno, ya no tenemos como... Y dicen, oye, ¿y si adoptamos esto? Y entonces, adoptando esto, se empieza a permear, porque hay que ubicar, por ejemplo, la Internacional Socialista actual contemporánea, que está presidida por Pedro Sánchez, el que acaba de dejar de ser presidente y muy probablemente asuma en unos días otra vez, es el presidente de la Internacional Socialista que trae el pensamiento socialdemócrata, que hay que ubicar muy bien que la socialdemocracia es la vía democrática para llegar al comunismo, ¿no? Eso es su definición. Entonces, esto lo van permeando a través de instancias intergubernamentales como la Organización de Naciones Unidas, que tiene como su secretario general Antonio Guterres, que justo antes de eso, ¿qué era? El presidente anterior a Pedro Sánchez en la Internacional Socialista, en donde tratan de permear todo como socialdemócrata. Es decir, quieren que todo se ajuste no a la realidad, sino a esta ideología, que, acordémonos, un punto clave del comunismo es que la familia es una instancia a destruir, porque es clave. La familia es la transmisora de las cosas que más detestan los comunistas. Uno, la fe en Dios. Se transmite en familia, ¿no? Dos, la propiedad. Se transmite en familia. Tres, la división del trabajo relacionada con la propiedad privada. Ahí, la cultura. Ahí, entonces, ¿qué tienen que hacer? Es romper a la familia como una instancia absolutamente deleznable. Entonces, por eso enfrentar los sexos, por eso hacer la ruptura de los padres con los hijos, por eso
destruir el matrimonio. Por eso es el esfuerzo. El aborto, propiciar la eutanasia. Claro, o sea, es destrozar a la familia, que es justo el gozne entre la reproducción y la transmisión cultural. Es en donde uno ejerce los principales y más preciados derechos que uno puede tener. Entonces, la destrucción de la familia es importantísimo en términos ideológicos para aquellas perspectivas que hoy en día son globales, como lo vemos con Antonio Guterres, que dirige Naciones Unidas, y van haciendo que esto permee, y quieren instalarlo en todos los tribunales, todos los poderes judiciales, todos los poderes ejecutivos, todos los poderes legislativos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto destruye la democracia, destruye los derechos. Iván, yo creo que naturalmente esto que comentas de la parte de la ideología, por eso a mí me llamó la atención todo lo que haya pasado en tu caso. Y evidentemente, pues parte de esa agenda era buscar a alguien así como tú, porque hubiera sido cualquier persona que llega y hace una cosa así, no pasa absolutamente nada. Pero tú, siendo el presidente del Frente Nacional por la Familia, tu trayectoria y todo, era ideal para poder hacer un castigo, una sanción ejemplar. Ejemplar, para que saliera en todos lados y viera en todos lados y se hiciera esa cuestión y permear. Mira lo que les puede pasar, ¿no? Es exactamente, exactamente. Sí, es pues como se dice, ¿no? Es herir al pastor para que se disgreguen las ovejas, ¿no? Ese es como el punto. Pero estamos dando la batalla a nivel internacional. Eso te voy a preguntar para concluir. ¿Qué sigue? Ya aquí, tribunal local, federal, ya agotamos Ya. ¿Qué sigue? Lo que sigue es dar la pelea en la esfera internacional, en tribunales internacionales. Entonces estamos preparando ya todo el caso para presentarlo, porque es muy importante. Hay que dar la batalla. Totalmente. Hay que dar el testimonio que tenemos que dar, porque aquí se nos van cuestiones tan fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad religiosa, la libertad de los padres para educar a los hijos acorde a sus convicciones éticas y religiosas. Se nos va el derecho fundamental para participar en la configuración democrática de nuestros países. Así es. Se nos van muchas cosas. Se está instalando una dictadura de un relativismo que está tratando de permearlo todo. Y por lo tanto, pues tenemos que dar esta batalla. Rodrigo, pues agradecemos tu participación aquí en Desenmascarando y vamos a seguir tu caso. Deseamos toda la suerte en este tribunal y vamos a seguirte apoyando desde acá. Muchas gracias. Muchas gracias.